Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Contaremos unos episodios que le gustaron mucho a Julio Verne. Cuando los conoció, escribió Los amotinados del Bounty. Aquellos hechos también entusiasmaron a los escritores norteamericanos Charles Nordhoff y James Hall, que escribieron en 1932 Rebelión a bordo. Varios directores llevaron el asunto al cine. Primero lo hizo Frank Lloyd en 1935 con Charles Lawton, nada menos que Enrique VIII, y Clark Gable. Otra versión más conocida, de 1962, la protagonizaron Marlon Brando y Trevor Howard. Tenía buena música de un polaco llamado Bronislaw Kapel. Bien. La historia trata de uno de los motines más famosos de la historia. Se produjo a bordo del buque inglés Bounty. Estaba bajo el mando del capitán William Bligh, que era un gran navegante que había participado de los viajes del desdichado James Cook. La mayor parte de la tripulación del Bounty fue elegida por Bligh o recomendada por patrones influyentes. Muchos habían navegado ya antes bajo las órdenes de Bligh. Entre ellos estaba Fletcher Christian, entonces con 23 años, que venía de una rica familia de Cumberland. Fletcher Christian había elegido una vida en el mar en lugar de una carrera jurídica, que es lo que deseaban los padres. Christian, como tantos jóvenes caballeros, estaba dispuesto a servir en el Bounty sin paga. No cobraba nada. De acuerdo con el plan oficial, el Bounty partió de Inglaterra en diciembre de 1787 y 10 meses después llegó a Tahití. La primera acción del capitán Bligh al llegar fue garantizar la cooperación de los caciques locales. El jefe supremo de aquellas islas, Taina, se acordaba de Bligh por el viaje de Cook, ¿no? Y que había sucedido 15 años antes. Bueno, lo recibieron bien. Los deberes de la tripulación del Bounty eran muy tranquilos y descansados. Estuvieron 5 meses en Tahití. Muchos llevaron vidas promiscuas con las mujeres nativas. Bueno, en total había 18 hombres, incluido Fletcher Christian, que recibieron tratamientos, atención, por infecciones venéreas. Señor. No quería decir bueno. nada. Mientras que otros tenían compañeras estables. Christian se puso de novio con una mujer polinesia llamada Maguatua, a la que él llamaba Isabela, me imagino yo, por comodidad. No, es mucho más fácil Isabela que Maguatua o lo que sea. Pero parece que Isabela era un antiguo amor de Christian. Bueno, entonces a lo mejor él creía que con un nombre sustituía alguna cosa. Bligh permaneció casto, el capitán, ¿no? Escribió furioso: yo creo que nunca hubo navío con suboficiales tan negligentes e inútiles como este. Y imagínese usted, ¿no? Tanto Charles Lawton como Trevor Howard eran tipos ásperos, con distintos estilos. Pero bueno. Finalmente Bligh recibió la carga de 1.500 plantas del llamado árbol del pan. Para eso iban a Tahití, no para conocer minas. Claro. Bien. El árbol del pan era un fruto destinado a las Indias Occidentales en el Mar Caribe, donde debía servir como alimento para los esclavos. Mirá vos. Bueno, y salió, dijo, bueno, vamos a partir, qué sé yo. Empezó el lío. La conducta autoritaria de Bligh llevó a la rebelión de una parte de los tripulados. Dice la crónica que Bligh aplicó reglas con celo fanático
agitándose y enfureciéndose cada vez que le pasaba la más mínima cuestión. En abril de 1789, en medio del mar, el primer oficial, Fletcher Christian, o sea, Marlon Brando, le puso a Bligh Trevor Howard y lo dejó con 18 subordinados en una balsa de 8 metros con algunas provisiones. Una balsa de 8 metros en el medio del mar, 18 subordinados, digamos, que tipos que se habían puesto del lado del capitán Bligh. Y milagrosamente, Bligh y sus fieles sobrevivientes aguantaron ahí con lo que tenían 4.000 millas de viaje, llegaron a Timor y se reincorporaron al servicio de la Marina. Bligh no supo decir a las autoridades qué había sucedido con el Bounty y en dónde estaba el resto de los tripulantes. El capitán Bligh se va de esta historia en este punto. Seguiremos con los amotinados. Sucedió lo siguiente. Después de haber echado a Bligh, Fletcher Christian y sus compañeros amotinados navegaron en el Bounty nuevamente hacia Tahití, donde 16 de los hombres decidieron quedarse. Pero Christian y otros 8, junto con 6 tahitianos y 12 mujeres, se dirigieron a Pitcairn, una pequeña isla volcánica que estaba en el mismísimo medio del Pacífico, entre América del Sur y Oceanía, que estaba deshabitada. Una vez en aquella isla, Pitcairn, los amotinados y los tahitianos arrojaron el barco entre las rocas. No querían volver, no querían regresar. No pensaban volverse, querían quedar ahí. Sacaron todos los elementos que podían servir y finalmente, el 23 de enero de 1790, le prendieron fuego. Bueno, este grupo empezó lo que Fletcher Christian imaginó como una existencia idílica y quería construir su utopía. Sin embargo, los problemas aparecieron inmediatamente, debido en parte a la proporción desigual de hombres y mujeres. Había más hombres que mujeres y entonces vio cómo son estas cosas y empezaron a matarse entre ellos. Dice la crónica, tensiones y rivalidades fueron surgiendo gradualmente, ya que los británicos perseguían a los tahitianos y creían que eran de su propiedad. Claro, Vos eras tahitiano y los británicos creían que le pertenecían. Los llevaron, pero como esclavos, una cosa así. Claro. Esto no les gustó nada a los tahitianos. Y había conflicto también con las mujeres, a las que estos muchachos también consideraban propiedad suya, como tantos que uno conoce, ¿no? Y entonces las chicas iban pasando de un marido a otro. En septiembre de 1793, el asunto degeneró en violencia extrema cuando 5 de los amotinados fueron asesinados por los tahitianos. Fletcher Christian se vio atacado mientras trabajaba en el campo. Primero recibió un disparo y finalmente fue rematado con un hacha. Las luchas continuaron posteriormente y para 1794 los 6 hombres tahitianos habían muerto, sea a manos de las viudas de los asesinados antes o por líos entre ellos. 10 años después del motín, John Adams era el único hombre maduro sobreviviente, con 11 mujeres y 23 chicos. Adams, con algún delirio místico, tuvo revelaciones. Dijo que un ángel que parecía estar parado a su lado le habló y lo amonestó por su vida pasada. Después del llamado al arrepentimiento, el ángel le dijo que enseñara a los niños el camino de la Biblia. Adams se vio en dificultades porque no encontraba ninguna Biblia, hasta que el hijo mayor del finado Fletcher Christian, que estaba entre los niños de la isla, le confesó a Adams que tenía una, y además de un libro de rezos. Y esos fueron los libros de texto usados
en la escuela que el arrepentido Adams organizó. Desde ese momento, bajo la guía de un amotinado, penitente y un poco mesiánico, el poblado comenzó a desarrollarse como una sociedad pacífica. El mundo exterior conoció por primera vez esta isla en 1808, esta isla y su comunidad, ¿no? El capitán Mayer Folger, a bordo del barco americano Topaz, avistó la isla y se detuvo para buscar focas. Para su asombro, un pequeño bote remó desde la costa y 3 jóvenes los saludaron en perfecto inglés. El capitán Folger informó su hallazgo, pero el descubrimiento de ese escondite no causó impresión porque Inglaterra estaba muy preocupada haciéndole la guerra a Napoleón. Recién 7 años más tarde, 2 barcos ingleses volvieron a encontrar la isla casi por accidente y otra vez los capitanes, pasmados, encontraron jóvenes de habla inglesa. Uno de estos capitanes, que era filólogo en pantuflas, creyó que podían ser aquellos niños los exponentes más antiguos y originarios de los britanos y que debían conservar los modismos primeros del habla inglesa. Y empezó a escribir al respecto este filólogo, hasta que le dijeron que no, que eran tipos que estaban ahí por algo que había pasado hacía muy poquito. El capitán filólogo entonces tiró todo lo que había escrito al agua. Cuentan que John Adams, en su afán por redimirse, asumió las responsabilidades para ser llevado a Inglaterra bajo arresto, quiero decir, las responsabilidades por haberse amotinado. Pero los capitanes recién llegados le dijeron que no se preocupara, que el asunto ya había perimido. Se quedó entonces en Pitcairn, en donde murió en 1829, digo Adam, ¿no? A la edad de 62 años. Ya más en contacto con el mundo, algunos habitantes de Pitcairn emigraron a Tahití, otros a la isla de Norfolk. Un grupo retornó, organizó un sistema de gobierno y la colonia entera abrazó la fe adventista del séptimo día. Hoy esa iglesia es la única de Pitcairn. Algunas personas que visitaron la isla informaron que la comunidad era devota, hospitalaria y que incluso después del descubrimiento de su existencia continuaban viviendo en una economía cerrada. La comunidad creció porque se daban casamientos entre primos. Su número llegó a 200 en 1937 y después fue bajando. Hoy todos los apellidos son Christian, Young y Adams. Y claro, todavía queda la campana del barco Bounty. Está en una plaza humilde del caserío de la isla. Es, junto a la Biblia de Christian, la reliquia más reverenciada. Se la usaba desde la organización de Adam para llamar, me refiero a la campana, ¿no? Para llamar a los servicios religiosos. Si se daba una sola campanada, eran servicios religiosos. 5 golpes, barco a la vista. 4, reparto público de las mercancías. 3, reunión en la aldea, qué sé yo. Sí, bueno. Los deseos de Fletcher primero y de Adam después, de gestar una isla utópica, nunca llegaron a materializarse del todo. Muchos pobladores de Pitcairn debieron abandonar la isla por los ensayos atómicos en el Pacífico Sur. Parece que se la tiraban ahí nomás la voz. Pitcairn es una isla famosa por ser el país menos poblado del mundo, aunque no es una nación soberana. Hoy tiene 67 habitantes de 9 familias. Esta es la historia que interesó a Julio Verne, a muchos directores de cine, al menos a 2, y en este caso ahora a nosotros. ¿Con qué canción podemos ilustrar la historia? Escucharemos Extraños en el Paraíso. Ah, claro. Es una canción muy pertinente que va a tocar ahora la orquesta íntegra de Jean Purcell.
y que ha sido compuesta, me refiero a la canción, en alusión a todos estos amotinados que fueron a parar a aquella isla de Pitcairn, que para ellos era el paraíso. Y sí.